Parece que ya está. Pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al 13º seminario de posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Julio César Hidalgo González. Julio realizó sus estudios de licenciatura en Aguam Azcapotzalco y después pasó a nuestra unidad a hacer sus estudios de maestría y de doctorado. Él está trabajando actualmente con el doctor José Inés Jiménez Aquino y nos va a presentar la charla titulada Movimiento Browniano en fluidos complejos. Adelante, Julio. Dejar comparto nuevamente mi pantalla, o que me sacó. Espérame. Ya se ve la presentación. Ya está ahí más pantalla completa. Ahí está, mira. Ahí está. Pues bueno, esta es parte de mi trabajo doctoral. Son algunas generalidades que les quiero comentar. Entonces, vamos a empezar, pues, hablando un poquito del movimiento browniano ordinario. Después, un breve modelo, un modelo más simple de los que se conocen como fluidos complejos o líquidos exóticos o fluidos no newtonianos en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos, de un modelo que estamos trabajando. Y después vamos a ver cómo modelar o cómo introducir este comportamiento de estos fluidos complejos en el movimiento browniano, que ya se denomina como no markoviano, y unas breves conclusiones. Pues para empezar, pues el movimiento browniano es un movimiento errático, azaroso, de partículas inmersas en fluidos. Pueden ser líquidos o pueden ser gases, pero en general presentan una trayectoria como la que se muestra en la imagen en colores. Entonces, no es una forma determinista, es una forma azarosa, o como se conoce, como se mueve en zigzag. Y eso se debe a que la partícula browniana que está aquí en esta imagen modelada con una esfera de masa M mayúscula, y las moléculas del fluido son significativamente más pequeñas que esta molécula, de forma tal que el efecto colectivo de las colisiones de estas moléculas van a provocar este movimiento azaroso. Entonces vamos a usar el enfoque que se conoce como la ecuación de Langevin. Entonces, pues es básicamente aplicar la segunda ley de Newton a esta partícula browniana. Entonces, esta partícula de masa m va a sufrir cambios en su velocidad o aceleraciones, y va a tener dos contribuciones en el caso más simple de partícula libre, ¿no? El primer término tiene que ver con la fuerza de fricción, esta fuerza que se opone al movimiento de esta partícula, por eso tiene un signo negativo, y tiene que ver con la ley de Stokes, ¿no? Entonces, el gamma cero es el coeficiente de fricción. Y después viene una fuerza F de t, que no tiene una forma específica, pero que sí le podemos asignar propiedades estocásticas. Entonces, esta fuerza F va a ser la que nos modele el comportamiento azaroso de este movimiento. Entonces, su primera propiedad estadística nos dice que el promedio de esta fuerza va a ser 0. Eso quiere decir que en promedio las colisiones o el efecto de esas colisiones se van a compensar. Los golpeteos que van a dar las moléculas del lado derecho se compensan con las del lado izquierdo, las de arriba con las de abajo, y en general así, en un determinado tiempo, ese efecto de esas fuerzas va a ser 0, se compensa. Y después viene lo que se conoce como la función de correlación, o cómo se afecta esa fuerza estocástica a dos tiempos diferentes, un tiempo t y un tiempo t'. En este caso, en el movimiento ordinario, pues ese efecto es proporcional a una función delta de Dirac, y eso pues nos dice que el movimiento o el efecto más bien es instantáneo, ¿no? Únicamente es válido, bueno, aquí me equivoqué, cuando los dos tiempos son iguales, esta función de correlación tiene sentido. Cuando son diferentes, pues es 0. Entonces, eso nos da
pie a suponer o a modelarlo como un proceso instantáneo. Esas son como las generalidades de este movimiento browniano. Pero después es posible construir una ecuación a partir de un sistema markoviano, es decir, un fenómeno que tiene propiedades León, como las un anteriores. segundito, por favor. Dime. El doctor Hugo acaba de levantar la mano. No Sí. sé si tiene algo que comentar. Julio, un Adelante, par de doctor. preguntas nada más. Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En tu lámina anterior decías que impones que la condición de promedio es cero. Eso ¿Sí? significa que no hay ninguna tendencia de las partículas a moverse hacia ningún lado. Eh, eh, pero nosotros vemos digo, un experimento simple, ¿verdad? Yo pongo un granito de polen en el vaso, veo que sí se dirige a algún lado. ¿Cómo eso es compatible? Y la otra pregunta sería, sabemos que la propagación de la información no puede ser instantánea, y sin embargo tú Exactamente. tienes ahí esa condición. No sé si puedas comentar un poquito. Pues bueno, Gracias. respecto al primer punto, pues el movimiento browniano se distingue entre escalas de tiempo. Entonces, en este caso, está caracterizado por tres tiempos característicos. El primero es el tiempo de colisión, que es el inverso de la trayectoria libre media. Entonces, el tiempo que le tarda a una molécula chocar con la partícula browniana es un tiempo muy, muy pequeño. Tiene que ver con la escala molecular, con la distancia libre entre dos moléculas. Entonces, el inverso de esa distancia nos va a dar, más bien el inverso de ese tiempo nos va a dar la trayectoria libre media. Entonces, si mal no recuerdo, es el orden de 10 a la menos 13 segundos. Entonces, es el tiempo que tarda en promedio en chocar una partícula con la partícula, bueno, una molécula con la partícula browniana. Entonces, el efecto como tal del choque de una molécula con la partícula browniana no tiene efecto significativo como tal. Sin embargo, para tiempos de observación, que son considerablemente mayores que los tiempos de colisión molecular, pues el efecto ya va a ser apreciable. Pero en general, el efecto de una sola molécula sobre la partícula browniana, pues es despreciable. Pero ya el efecto colectivo de todas las moléculas que están alrededor de la molécula, ya lo van a hacer significativo. Y el que sea delta correlacionado también tiene que ver con esta característica de las escalas de tiempo. Es decir, si nos fijamos en dos tiempos de observación, por decir de segundos, ya vimos que, o ya se estableció que ese tiempo que tarda en chocar una molécula con la partícula browniana, pues también va a ser muy pequeño, de forma tal que si nos fijamos en dos tiempos de observación distintos, digamos tiempo 1 y tiempo 2, pues el efecto que va a tener el tiempo 1 sobre el tiempo 2 también va a ser no considerado por esa distancia en las escalas de tiempo. Entonces, aquí estas hipótesis son válidas, dado esas condiciones, la separación en las escalas de tiempos que caracterizan al movimiento browniano. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que reportó Swansea en 2001. Entonces este es el método de proyección en el espacio de momentos. Entonces él lo muestra para el espacio de momentos del caso del oscilador armónico. Entonces tenemos la primera ecuación, que es la velocidad, es igual al momento entre su masa de esa partícula browniana. Y su momento o su aceleración está dado por, nuevamente, la fuerza de arrastre, la fuerza estocástica, y una fuerza externa que es debida al potencial armónico. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es resolver esta ecuación, la ecuación 2, para el momento, que nos va a dar la ecuación 3, esa es la solución utilizando el factor integrante.
Una vez que tengamos esa solución, la vamos a sustituir en 1. Entonces, resulta curioso que en este caso, más bien en el caso anterior, teníamos dB, la derivada temporal de la velocidad, y la velocidad, pero únicamente se ve afectada por un coeficiente. En este caso, tenemos nuevamente la derivada temporal de x y tenemos x, pero en este caso ya no se ve afectada simplemente por un coeficiente, que en este caso es la frecuencia de oscilación, sino depende de la trayectoria de esta integral de 0 a t, depende en el tiempo que nos estemos fijando cómo se va a ver afectada esa posición t. Entonces aquí pierde ese carácter de ser un proceso instantáneo, a pesar de que empezamos con un proceso markoviano que satisface las condiciones antes mencionadas y que se puede correlacionar mediante la función delta. Entonces, aquí, de forma natural, digamos, surgen efectos que ya tienen que ver con el historial que tiene el flujo, ¿no? de ese material. Entonces, a este tipo de comportamientos se le conoce como efectos de memoria. Entonces, en este caso, podemos escribir de forma general esa ecuación como esta derivada temporal, esta velocidad, a esta fuerza, ¿okay? Que depende del momento inicial y también depende de esta memoria que le vamos a llamar K, que es un kernel, por eso la función le llamo K. Después viene esta integral que me dice, o que me modela que me tengo que fijar en el historial de esta memoria, cómo va a afectar la posición de esa partícula. Y en este caso particular, pues esa función de memoria es de tipo exponencial, ¿no? Una exponencial decreciente. Y nuevamente podemos definir un nuevo ruido de esta forma. Entonces, de esta forma, este tipo de ecuaciones, la ecuación 5, se conoce como una ecuación generalizada de Langevin, en el sentido de que ya no tiene ese carácter instantáneo, ya mi variable de interés ya no sería afectada simplemente por una constante fenomenológica, sino ya por un historial de cómo se afecta el flujo en el que está inmerso. Y Kubo mostró nuevamente que este nuevo ruido satisface las mismas condiciones, ¿ok? En promedio va a seguir siendo 0, pero ahora la función de correlación ya no es instantánea, ya no es delta correlacionada, sino está en función de esta memoria. Entonces, este tipo de comportamientos ya me modela una dinámica diferente. Pero también Swansing mostró una forma de cómo obtener una ecuación generalizada de Langevin utilizando la dinámica hamiltoniana. Entonces, se construye o se escribe el hamiltoniano de la partícula browniana, su energía cinética, su energía potencial, y un hamiltoniano para el baño. Entonces, hay que escribirlo en coordenadas generalizadas, P y K, donde K es dependiendo del número de partículas que se tengan, y lambda me modela las constantes de acoplamiento. Entonces, este es el potencial de acoplamiento entre el baño y las partículas. Entonces, aquí la hipótesis es suponer que el baño es un conjunto de osciladores armónicos acoplados. Entonces, hay que trabajar con este hamiltoniano y con las ecuaciones de movimiento, ¿no? Que es este conjunto de ecuaciones que tenemos en esta diapositiva. Entonces, aquí no lo muestro porque sí es un poco tardado, pero les platico cuál es la idea. Aquí en esta tercera ecuación hay que derivarla nuevamente respecto al tiempo. Nos va a quedar la segunda derivada de Q y aquí nos va a quedar la derivada de P, de PK. Entonces, aquí tenemos esa derivada de PK, la sustituimos aquí. Nos va a quedar una segunda derivada en Q. Resolvemos esa segunda, integramos 2 veces en el tiempo. Y vamos a sustituir aquí en dp. Entonces, cuando tengamos dp, y aquí está qk, entonces ya vamos a tener de este lado la aceleración de mi sistema. Vamos a tener el x2 punto. Entonces, cuando hagamos todo este procedimiento,
la solución la vamos a poder escribir de esta forma. Entonces va a haber condiciones iniciales cuando evaluamos en el tiempo t igual con 0, y también va a haber ese historial, ¿no? Desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, cuando sustituimos esta información en esta ecuación, lo que obtenemos es nuevamente la forma de una ecuación generalizada de Langevin. Entonces, él identifica, Swansea identifica ahora el kernel de memoria que lo puede escribir de esta forma. Aquí está el término de acoplamiento entre el baño y la partícula, las frecuencias de oscilación. Y para la parte del ruido, la identifica con las condiciones iniciales de las posiciones y momentos generalizados de estos osciladores armónicos. Este término se puede identificar como el ruido, dado que el baño se simula con una cantidad inmensa de osciladores armónicos acoplados, del orden del número de Avogadro. Entonces, a pesar de que él supone que las condiciones iniciales deben de ser fijas, al tener esa enorme cantidad de condiciones iniciales, pues este tipo de escritura pues tiene que ser algo aleatorio. No podemos fijar esa cantidad tan impresionante de cantidades iniciales. Entonces, en ese sentido, estas condiciones iniciales tienen que ser aleatorias. Por eso ese término se asocia con el ruido, con la fuerza fluctuante que genera este conjunto de osciladores armónicos acoplados. De esta forma, Swansea muestra una forma, pues, digamos, arbitraria de obtener una ecuación generalizada de Langevin, dado que el caso anterior del método de proyección, pues, lo podíamos ver como un simple, un caso aislado, ¿no? Pero Swansea muestra que no, que sí es posible construir una ecuación generalizada que dependa del historial y de una función de memoria, de un kernel, ¿no? Así es como Swansea muestra este tipo de condiciones. Ahora vamos a construir, o bueno, se construyó este modelo idealizado que se conoce como el modelo viscoelástico de Maxwell, utilizando dos elementos. Un elemento elástico, modelado por un resorte, que obedece la ley de Hooke, y un elemento viscoso, que obedece la ecuación de Navier-Nieto. Si nos fijamos en este modelo, están conectados en series ambos elementos, tanto el elástico como el viscoso. ¿Qué condiciones tiene este modelo? Que si yo lo deformo, es decir, lo estiro, lo tomo por los extremos y lo estiro, pues esa deformación va a ser la suma de las deformaciones tanto del resorte como del amortiguador. Pero otra hipótesis es que el esfuerzo que se aplica sobre cada elemento va a ser el mismo. Entonces, con estas dos condiciones podemos construir un modelo de un fluido viscoelástico. Aquí lo que debemos de hacer es tomar la derivada temporal de esta ecuación, porque aquí tenemos la velocidad de deformación del amortiguador. Tenemos que derivar esta ecuación para que nos quede la velocidad de deformación del resorte. Lo sustituimos en esta ecuación, y dado que los esfuerzos son los mismos, no hay necesidad de etiquetar a los esfuerzos en este caso. Entonces, en este sentido, obtenemos esta relación constitutiva entre la deformación y el esfuerzo aplicado a estos elementos. La solución general de este modelo, pues nos va a dar la ecuación 11, ¿no? Entonces, ya en este modelo surge nuevamente de forma natural una relación entre el esfuerzo y la velocidad de deformación que ya no es instantánea, ya no depende únicamente de cantidades fenomenológicas, sino nuevamente depende de un historial y aparece otra vez esta memoria tipo exponencial, y lógicamente hay que tomar estos coeficientes. Entonces vamos a poder trabajar este modelo de este fluido viscoelástico, dado que esta relación entre el esfuerzo y la velocidad de deformación tiene exactamente la misma forma de este término que tiene que ver con la memoria en la velocidad
es una ecuación generalizada de Langevin. Entonces, vamos a identificar ahora esta KDT del modelo viscoelástico como la memoria de un fluido viscoelástico de Maxwell. Entonces, bueno, aquí lo que trabajamos en mi tesis doctoral fue, además, incluir la información o el efecto que nos va a producir un campo magnético constante. Aquí ya es demasiada información la que hay que presentarles, pero si alguien tiene curiosidad, aquí está la referencia de este trabajo, y nos vamos a fijar en el caso más simple, en el caso sobre amortiguado de este movimiento browniano. Se dan cuenta, aquí está nuevamente el término de aceleración se desprecia, porque ya estamos en el régimen difusivo. Está aquí el kernel de memoria, ahora le estoy llamando gamma, ya no es K porque ya es una función específica que es la de Maxwell. Aquí está la fuerza de Lorentz y nuevamente mi fuerza estocástica. Entonces, la solución de esta ecuación la vamos a hacer vía la transformada de Laplace. Vamos a usar aquí el teorema de convolución para resolver esta ecuación. En general, este término que es un poquito complicado, entonces con el teorema de convolución lo podemos resolver. Y la solución nos va a quedar en términos de funciones. En principio nosotros lo hicimos para una función arbitraria, por eso están indicadas aquí lo que es phi0 y phi2, que son las importantes para el proceso difusivo. Pero ya que tenemos una función específica, ya podemos calcular de forma explícita estas funciones. También en este artículo encontramos lo que es la ecuación de Fokker-Planck, que no es más que la visión probabilística de esta ecuación de Langevin, y la obtenemos vía la función característica. Entonces obtenemos, ahora ya no es simplemente el coeficiente de difusión, sino es una función de difusión, porque ahora depende de estas funciones y son funciones del tiempo. Entonces ya no es un coeficiente tal cual, ya es una función del tiempo. El desplazamiento cuadrático promedio también es posible mostrar que tiene esta forma. Entonces aquí simplemente les presento ya un caso específico en el cual hemos utilizado este kernel de memoria, este que está aquí abajo. Simplemente es eta entre tau, que tau es el tiempo de relajación, multiplicado por esta exponencial. Ese va a ser mi gamma de t. Cuando esta gamma de S es precisamente la transformada de Laplace de esa función, y cuando meta esa información en estas transformadas inversas, yo simplemente sustituyo y obtengo la función de difusión y el desplazamiento cuadrático promedio. Lo que obtengo es esto para el desplazamiento cuadrático promedio, que son estas dos funciones. Entonces tenemos estos términos que oscilan. Entonces se ve al inicio, es precisamente ese comportamiento, pero nuevamente va multiplicado por esta función exponencial decreciente. Entonces para tiempos grandes se recupera el comportamiento usual, ¿no? de movimiento markoviano. Ya todo tiende a ser una constante. Este ya es una pequeña, bueno, esto más bien, este es cómo varía el coeficiente de difusión. En estas gráficas en A y B se hace para un campo magnético débil, y así es como varía el coeficiente de difusión, y nuevamente para tiempos grandes este comportamiento de esta B pues tiende nuevamente a ser una constante, recuperando lo que ya sabíamos, ¿no? Porque también nuevamente la memoria es una exponencial decreciente. Entonces para tiempos grandes obtenemos el comportamiento usual, el comportamiento markoviano. Entonces ya tiende a una constante fenomenológica. Y pues para campos intensos grandes, para campos magnéticos intensos, pues este comportamiento se pierde. Dado que si omega me está modelando ese campo magnético, entonces si este es grande, quiere decir que C es grande, entonces este cociente es grande. Entonces todo este término tiende a ser pequeño.
Entonces simplemente nos quedamos con esta aproximación y pues tiende al caso usual, ¿no? Del caso markoviano. Y pues el coeficiente de difusión igual ya no oscila, sino va aumentando hasta que llega al valor markoviano. Entonces, ya como conclusiones a esta pequeña aproximación, pues vimos un método que se conoce como el método de proyección, donde fue posible mostrar la presencia de estos efectos de memoria que surgen de forma natural, que fue lo que hizo Swansea para el caso del oscilador armónico markoviano. También Swansea mostró una deducción general de esa ecuación de la Langevin generalizada, donde ya incluye estos efectos de memoria y que ya nos quita esa inquietud, ¿no? De decir es que los procesos instantáneos no existen, ¿no? Entonces, aquí en general, pues los procesos no markovianos son la regla y los markovianos son la excepción. Lógicamente, los markovianos pues son más simples en su forma, en su estructura, y normalmente tienen soluciones analíticas en todos los casos, ¿no? Entonces, por eso estudiar el movimiento browniano en ese límite o en ese enfoque del movimiento markoviano, en el cual la correlación del ruido es proporcional a una delta, pues ha sido ampliamente estudiado. Pero este tipo de fenómenos, en términos de la ecuación de la Langevin generalizada, pues cada vez toma más importancia en la comunidad científica. También mostramos cómo utilizando pues, elementos simples como es el resorte como un elemento elástico y el amortiguador como un elemento viscoso, pues fue posible construir un modelo viscoelástico idealizado, que si bien ese modelo no nos permite modelar un fluido real, pues al menos nos ha permitido meterlo en las ecuaciones y estudiar un poquito de cómo se ve afectada tanto el desplazamiento cuadrático promedio como en este caso, funciones de difusión, ¿no? Entonces ya no son simplemente constantes, sino ahora son funciones del tiempo. Y dado que es un modelo idealizado, pues, para tiempos grandes, tienden al comportamiento markoviano. Y también se mostró un ejemplo, aunque sea simple, que fue en este caso la ecuación de difusión, de cómo se modifica ese desplazamiento cuadrático promedio y ese coeficiente de difusión. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo después de esto? Así como es posible conectar estos dispositivos en serie, también es posible conectarlos en paralelo. Las condiciones cambian. Es decir, en lugar de tener que gamma o la deformación es la misma, bueno, es la suma de ambas, cuando se conectan en paralelo, los dos se deforman de la misma manera. Entonces, tanto la deformación del resorte va a ser la misma que la deformación del amortiguador, y el esfuerzo aplicado a ese sistema, en este caso, va a ser la suma. Entonces, con estos dos elementos se puede construir este modelo viscoelástico de Maxwell, pero también es posible construir el otro y se conoce como modelo de Kelvin-Boyd. Después de tener esos dos modelos, es posible seguir complicando esa fenomenología. Entonces, existen otro modelo que se conoce como el modelo de Jeffrey, que es el que ahorita estamos interesados en trabajar, que es a ese modelo en paralelo de estos elementos, que se conoce como sólido de Kelvin-Boyd, sumarle un elemento viscoso, un amortiguador adicional a ese sistema y conectarlo en serie. A ese tipo de conexiones se les conoce como modelo de Jeffrey. Ese modelo ya está estudiado, pero no, bueno, hasta donde yo sé, no se ha estudiado ni con la interacción del campo magnético y con el oscilador armónico, como si fuese una trampa óptica, tratando de modelar eso. Y también existe algo que se conoce como el modelo de Jeffrey estandarizado, que es este mismo modelo de Maxwell, y conectar en paralelo un nuevo amortiguador. Entonces, ahorita estamos trabajando con esos modelos
si bien no hemos podido introducir todavía la parte del campo magnético, como en este caso, ni del oscilador, entonces es trabajo que tenemos pendiente, pero en ese sentido, lo que sí hemos podido trabajar es la ecuación generalizada de Langevin, tanto con efectos de campo magnético y en un artículo de 2019, además del campo magnético, ya hemos podido trabajar el oscilador armónico. Ya con esas tres interacciones, queremos ver o explorar nuevos modelos en cuanto a fluidos no newtonianos, estos fluidos viscoelásticos. Nuevamente, esto fue el caso más simple, más sencillo, pero queremos ir explorando nuevos tipos de memorias, que hasta donde yo sé existen únicamente, o se pueden trabajar únicamente dos, que es este tipo de memorias que surgen de forma natural, que son exponenciales decrecientes, y las otras son leyes de potencias en el tiempo, ¿no? Entonces, T a la n, ¿no? Y forzosamente tiene que ser n par. Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando. Y para ese caso de los fluidos de Jeffrey, hemos estado aplicando esa técnica de Swansea, de la proyección, para poder obtener vía estos modelos una ecuación íntegro diferencial que nos permita trabajar en el esquema de ecuación generalizada de Langevin. Pues bueno, de mi parte es todo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbanos o active su micrófono, levante la mano para que podamos darles la palabra. Yo tengo un par de preguntas. ¿Sí? Claro, adelante. Una es sobre el término que cancelaste cuando C era muy grande. Okay. Ahí arriba en el numerador tienes términos que van también como C cuadrada. Ajá. O sea, simplemente ese es el criterio para decir que ese término se va a cero cuando C es muy grande. No Bueno, hay problema aquí, con esas Cs de arriba. es que aquí lo primero que tienes que fijar es que para tiempos grandes, toda esta parte pues tiende a cero, ¿no? Por esta exponencial decreciente. Y después nos tenemos que fijar en estos términos. Nuevamente tenemos este tau asterisco, ¿no? Que modela este tiempo adimensional. Entonces, ok. O sea, también va a tiene ser, que ver con el tiempo. sí, exactamente, porque lo que nos importa en ese régimen difusivo, pues ya son tiempos grandes, ¿no? Ya alejados de ese... Sí, ok, entiendo. Y otra cosa es, ¿qué significan, por ejemplo, en la figura A, en el desplazamiento cuadrático medio, ahí donde estabas, las oscilaciones a tiempos cortos? Pues esos son efectos que tienen que ver con el campo magnético. Cuando tienes partículas cargadas y campos magnéticos, normalmente lo que te va a hacer el campo magnético es modificar la trayectoria de esas partículas cargadas. Entonces, ese tipo de fenómenos o ese tipo de comportamientos vienen o surgen de esa fuerza de Lorentz, y pues ya en este caso específico pues aparecen estas funciones que oscilan. Entonces, para tiempos pequeños, estas contribuciones sí son importantes, que se modelan aquí al inicio. Nuevamente, para tiempos grandes, pues ya esta exponencial elimina ese efecto y ya quedan cosas constantes. Sí, pero más un ejemplo físico, yo no me lo imagino. Cuando está difundiendo, pues sí, a tiempos cortos también, pero esas partes de oscilaciones, ¿qué les pasa a las partículas? O a la partícula en este caso. Pues sí, así ¿Cómo se vería su trayectoria? como un caso así específico, ahorita no me viene a la mente, pero acuérdate también que estamos modelando, o se modela más bien este tipo de fenómenos como osciladores armónicos. Entonces ya no es simplemente la colisión, o sea, ya no estamos suponiendo a las moléculas del fluido como esferas, ¿no? Como esferas duras que chocan y colisionan, ¿no? Que es la suposición marcoviana. Entonces, en este caso ya son partículas más grandes que en general
hacen esos tiempos característicos del movimiento browniano mucho más pequeños, o mucho más cercanos, más bien, ya no están tan separados esos tiempos característicos. Y en este caso, lo que sí se ha observado es que estos fluidos complejos tienen comportamientos muy diferentes a los que se observan en su contraparte newtoniana, ¿no? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, si tú pones a girar un fluido como pintura, por ejemplo, y lo ves en la cubeta, en el centro no se hace un hueco, sino se hace un valle. Entonces, es un comportamiento inesperado que no se esperaba de ese tipo de fluidos. Entonces, ese tipo de fenómenos sí es característico de cada uno de ellos, y pues en ese sentido podríamos verlo en este tipo, o yo así lo vería, ¿no? Entonces, no estamos esperando un tipo de comportamiento usual como lo hace un fluido newtoniano. Sin embargo, te digo, es característico de cada fluido el efecto que aparezca. De hecho, si mal no me acuerdo, hay varios tipos. Hay algo que se conoce como el efecto Weissenberg, que creo que es el que te comento, de que si tú haces girar un fluido no newtoniano, en lugar de hacerse un hueco, se hace como una cresta, ¿no? Y así hay diferentes tipos de fenómenos que tenemos que caracterizar, ver qué tipo de memoria tienen y analizarlos, ¿no? En este tipo de gráficas. Nuevamente les comento, este es un caso idealizado que, nuevamente, ese tipo de memorias no sirve para modelar un fluido real, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Y gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, Luis, tienes una pregunta. Creo que lo va a escribir. Dice, entonces las oscilaciones son sobre la posición promedio de la partícula modelada o con oscilador. Entonces, las oscilaciones sí son sobre la posición, pero no es la posición como tal, sino es el desplazamiento cuadrático promedio. Creo que eso se me olvidó comentarles. Una vez que uno obtiene la solución de esta ecuación, pues la va a obtener en la posición. Sin embargo, este desplazamiento cuadrático promedio, lo que debemos hacer es la solución que uno obtiene de esta ecuación 12, escribir la misma solución a un tiempo diferente, un tiempo t1 y un tiempo t2, y multiplicar ambas soluciones, y después se calculan promedios. Entonces, una vez que uno calcula promedios, nos va a quedar aquí un término que dependa de esta fuerza F, y es donde se usan estas funciones de correlación. Entonces, esa información es importante. Sí, se me pasó a mencionar cómo se obtiene este desplazamiento cuadrático promedio, pero esa es la forma. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo oscila el desplazamiento cuadrático promedio, no simplemente la posición. Entonces, ahí sí es el desplazamiento cuadrático promedio el que estamos observando. Gracias, Luis, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Pues parece que ya no. Si ya no hay, pues damos por concluido este seminario, y a nombre de la coordinación, Julio, te damos las gracias por tu participación. También muchas gracias a todos por su asistencia, y que tengan una buena tarde todos. Gracias a ustedes por la invitación.